Hay momentos en la vida en los que sentimos que hemos perdido nuestra voz. No porque hayamos dejado de hablar, sino porque nadie parece escucharnos. Es ese silencio que duele por dentro, que pesa, y que muchas veces cargan quienes intentan ser demasiado fuertes por demasiado tiempo. Y quizá tú ya lo hayas vivido. Esa traición que nadie vio, esa injusticia que nadie reconoció, ese dolor que escondiste para no convertirte en una carga. Al leer la Biblia, descubrimos que no somos los únicos que atravesamos este valle silencioso. Hay un personaje cuya historia habla directamente a estas heridas ocultas. Ella también vio su dolor ignorado, su pureza quebrantada, y su futuro marcado por decisiones que no eligió. Esta joven se llama Tamar, y su historia resuena como un grito que atraviesa los siglos, aun cuando su voz fue silenciada. Si alguna vez te has sentido olvidado, indefenso o herido, en esta narrativa encontrarás no solo identificación, sino también esperanza. Porque aunque la gente cierre los ojos, Dios nunca cierra sus oídos. Él escucha lo que jamás pudiste expresar con palabras, percibe lo que vives en silencio, y es experto en transformar lo que parecía solo dolor en parte de su plan de sanación, justicia y redención. Hoy, este video es más que una explicación histórica. Es una invitación a recorrer la historia de Tamar. No como alguien lejano, sino como alguien que finalmente encuentra un lugar seguro para comprender su propio camino. Observemos juntos a esta princesa olvidada, cuya voz, aún silenciada, sigue hablando con fuerza. Porque cuando Dios decide amplificar una voz, ni el silencio del mundo puede callarla. Así que respira profundo, abre tu corazón y acompáñame. Tal vez, en medio de esta historia, descubras que tu voz no estaba perdida, solo esperaba ser escuchada por el único que realmente importa. Hay dolores que no hacen ruido, pero pesan como montañas. Tamar aparece justo en ese lugar, una joven cuya voz fue apagada antes de ser escuchada. Su historia nos recuerda que el silencio impuesto suele ser el más cruel de los gritos, ese que nadie nota, pero que te consume por dentro. Y quizá por eso su historia nos conmueve tan profundamente. Tamar representa a todos aquellos que caminan con heridas ocultas, intentando aparentar fortaleza mientras libran batallas que nadie ve. Es el rostro de quienes han sufrido dentro de su propio hogar, traicionados por quienes debían protegerlos y que aprendieron a guardar silencio para sobrevivir. En Tamar reconocemos el retrato de alguien que lucha solo, aún estando rodeado de gente. Pero lo más importante es entender que Dios ve lo silenciado, escucha lo que nunca se dijo y abraza lo que nadie quiso cargar. Percibe lágrimas que nunca rodaron y dolores que jamás pudiste explicar. Y es esa sensibilidad divina la que convierte la historia de Tamar en un poderoso recordatorio. Ninguna voz es invisible ante Dios. Por eso, al adentrarnos en esta narrativa, no solo revisitamos un hecho antiguo de la Biblia, entramos a un terreno donde el sufrimiento encuentra sentido y donde el silencio recibe dignidad. Cada paso de Tamar nos invita a mirar nuestro propio dolor y el de quienes pasan desapercibidos a nuestro lado. Aquí, en este espacio, tu historia importa, tu voz importa, tu corazón importa. Y así como el camino de Tamar sigue resonando a través de los siglos, puede que el tuyo esté a punto de encontrar un nuevo significado. Sigue este recorrido y deja que su historia ilumine áreas de tu vida que quizá ni sabías que necesitaban luz. Para comprender la profundidad del dolor de Tamar, necesitamos entrar al palacio de David, un lugar que impresionaba por su belleza, pero que escondía grietas profundas. Jerusalén vivía días de gloria y el reinado de David era celebrado, pero dentro de los muros reales crecían tensiones silenciosas, rivalidades familiares y una distancia emocional que nadie se atrevía a nombrar.
El esplendor exterior ocultaba un ambiente al borde del colapso. Tamar vivía en medio de esta atmósfera intensa, llevando una pureza que destacaba entre tantas disputas. Además de hermosa, era sensible, generosa y sencilla, cualidades raras en un entorno marcado por la ambición y las luchas de poder. Su presencia era como una brisa suave, intentando sobrevivir a tormentas que ella no había provocado. Las relaciones familiares eran un campo minado. Amnón, el primogénito, tenía demasiado orgullo y muy pocos límites. Absalón, hermano de Tamar, guardaba resentimientos que nadie parecía notar. Y David, aunque era un gran rey, no se daba cuenta de que su ausencia emocional estaba abriendo brechas en su propia casa. Tamar vivía en medio de estas tensiones, vulnerable ante fuerzas que no podía controlar. El palacio, que debería haber sido un lugar de protección, se convirtió en un espacio donde cada paso exigía cautela. El ambiente de competencia crecía sin que David lo advirtiera. Tamar se movía entre hermanos que buscaban atención e influencia, pero jamás imaginó que sería arrastrada al centro de una tragedia que marcaría su vida para siempre. Así que antes de entender lo que le ocurrió, debemos reconocer que Tamar no actuó por ingenuidad, fue absorbida por un sistema familiar roto donde las apariencias valían más que la verdad. Ahora que comprendemos este escenario, podemos avanzar, porque la amenaza que se acercaba había estado creciendo desde hacía tiempo. En medio de este ambiente turbulento, el corazón de Amnón comenzó a deteriorarse en silencio. Lo que empezó como una simple admiración por la belleza de Tamar, se transformó en una obsesión oscura, un deseo vacío de amor. Cuando el corazón se aleja de Dios, deja de ver personas y empieza a ver objetos, y eso fue exactamente lo que le pasó a Amnón. Su obsesión crecía día tras día. Jonadab, su astuto primo, percibió la situación y en lugar de confrontar el pecado, lo alentó. Era de los que usan su astucia para manipular y destruir, no para aconsejar. Vio la debilidad de Amnón como una oportunidad para influir en él, y sus palabras se convirtieron en el combustible que faltaba para transformar un deseo distorsionado en una estrategia perversa. El plan que surge de esta influencia es cruel. Amnón debía fingir estar enfermo y pedirle a Tamar que lo cuidara. Esta trampa parecía inofensiva por fuera, pero en su interior albergaba las intenciones más impuras. El palacio, acostumbrado a las rutinas y los protocolos, no se percató de las grietas que se abrían. El mal no siempre entra gritando, a veces entra sonriendo. David, distraído por los asuntos del trono y quizás consumido por su propia culpa, no vio nada malo. Su desatención permitió que ocurriera lo peor. La falta de vigilancia, especialmente por parte de quienes ostentan autoridad, puede transformar pequeños errores en grandes tragedias, y eso fue precisamente lo que ocurrió allí. Mientras se tramaba todo esto, Tamar seguía con su vida con la serenidad de quien no se imagina que la vigilan peligrosamente. No tenía ni idea de lo que se escondía tras la puerta, que pronto la llamarían a entrar. Y ahí es donde la historia cambia de tono y se adentra en una de las escenas más dolorosas de los personajes bíblicos. Tamar atiende la petición de su padre y va a la habitación de Amnón con un corazón dispuesto a servir. Sin sospecharlo, lleva comida y cuidados, creyendo que está ayudando a su hermano enfermo. Cada gesto suyo es sincero, cada paso está lleno de bondad, y esto hace aún más doloroso saber que estaba caminando directamente hacia una trampa. A veces, el bien que hacemos no nos protege del mal que nos aguarda. Amnón interpreta a la perfección la vulnerabilidad. Le pide que prepare la comida junto a él, que se acerque, que le sirva con más atención. Tamar, inocente, obedece. El mal se disfraza con habilidad, y a menudo solo percibimos su verdadero rostro cuando ya estamos demasiado cerca para retirarnos. Y allí,
En esa habitación silenciosa, el peligro finalmente se revela. Cuando Amnón revela sus intenciones, Tamar reacciona con valentía y claridad. Argumenta, apelando a las leyes, las costumbres y el sentido común, intentando evitar el desastre. Sus palabras demuestran que no era débil, era sabia, pura y consciente de su dignidad. Pero su voz, por fuerte que fuera, no logró penetrar el corazón endurecido que tenía ante ella. La violencia que sigue es devastadora. No es solo un acto físico, sino una devastación emocional y espiritual. Tamar pierde más que su inocencia. Pierde la protección, el honor y la confianza en el hogar que debería proteger su vida. El trauma que allí se origina se extiende como una sombra sobre el palacio, revelando cuánto mal puede esconderse en lugares aparentemente sagrados. Y tras el ataque viene un segundo acto de violencia, el rechazo. Amnón la echa de la habitación como si fuera la culpable, intentando aliviar su propia vergüenza. Este cruel cambio de actitud es un retrato del comportamiento humano cuando el pecado pesa demasiado. A partir de entonces, el mundo de Tamar se derrumba, y lo que sigue en los próximos capítulos mostrará el profundo impacto de este dolor. Tamar sale de esa habitación como si cargara con el peso del mundo sobre sus hombros. Su primera reacción es rasgar su manto real, símbolo de su pureza, como un grito silencioso contra la injusticia sufrida. Se cubre la cabeza con ceniza, un gesto que expresaba el profundo dolor y la tristeza de Israel. Cada paso que da revela la ruptura entre quién era antes y quién se convirtió después de ese día. Al llegar a casa de Absalón, su hermano la recibe con un silencio que intenta protegerla, pero se convierte en una prisión. Percibe su dolor, comprende lo sucedido e intenta consolarla, pero su consejo, calla, acaba reforzando la carga que Tamar ya soportaba. El silencio, que debería haberla ayudado a respirar, se transforma en un muro que aprisiona su alma. Muchos dolores crecen precisamente en el terreno donde nadie nos deja hablar. Mientras Tamar lucha por sobrellevar la situación, David, su padre, se entera del suceso y reacciona de la peor manera posible. Se enfurece, pero no hace nada. La inacción del rey, quien debería ser la voz de la justicia, transforma su silencio en otra herida. El palacio, que debería protegerla, vuelve a fallar. Es como si su grito resonara por los pasillos, pero nadie tuviera el valor de responder. Este abandono emocional pesa más que cualquier túnica rasgada. Tamar se refugia en la casa de Absalón, pero su alma permanece destrozada. El dolor se transforma en duelo, y la Biblia la describe como desolada, una palabra que indica una tristeza tan profunda que parece congelar el tiempo. La sensación de no ser escuchada corroe más que la agresión misma porque la deja sola en un pozo sin escalera. La historia demuestra que cuando la justicia humana falla, el corazón busca alternativas. Absalón silencia su ira y este silencio se encona como algo a punto de estallar. El dolor de Tamar no desaparece, simplemente se transforma, y a través de este profundo silencio, la llama de la venganza comienza a encenderse, moldeando el destino de la familia real. Y es en este punto que el siguiente capítulo comienza a tomar forma. El silencio que envolvió a Tamar también comenzó a moldear a Absalón desde dentro. Observa el dolor de su hermana, percibe la inacción de su padre y siente cómo la injusticia se instala como una herida abierta. Lo que comienza como tristeza se transforma en algo más profundo, una ira silenciosa, alimentada por la sensación de que nadie haría nada. Cuando la justicia falla, el corazón humano busca caminos alternativos y no siempre son buenos. Absalón no explota de inmediato, espera. Su silencio no es el mismo que el de Tamar, nacido del dolor, sino el silencio de alguien que planea meticulosamente su siguiente movimiento. Este tipo de silencio es denso, pesado,
casi palpable. El palacio continúa su rutina, pero dentro de Absalón se avecina una tormenta que nadie ve venir. Y, a diferencia de David, no se acostumbra a la injusticia. Pasaron 2 años, como brasas cubiertas de ceniza, pero el fuego nunca se apagó. Absalón eligió el momento, el lugar y el escenario. Un gran banquete en Baal Hazor. Allí, en medio de la celebración, ordenó la muerte de Amnón, el agresor de Tamar. La venganza no devolvió la inocencia a su hermana, pero satisfizo una justicia que su padre nunca tuvo el valor de cumplir. Es un acto que transformó la tragedia familiar en un caos nacional. Con el derramamiento de sangre, el palacio se sumió en la desesperación. David, el rey guerrero, era ahora solo un padre destrozado, intentando comprender cómo su casa se derrumbó tan rápidamente. Mientras tanto, Absalón huyó a Gesur, buscando refugio y distancia. Su dolor era doble. Perdió la compañía de su familia y cargó con el peso de haberse convertido en juez, jurado y verdugo. La violencia engendró más violencia y el ciclo comenzó a cerrarse sobre todos. Lo que queda es un rastro de silencio aún más profundo. Tamar permanece desolada, David paralizado, el reino conmocionado y Absalón exiliado con una herida que nunca sana. Pero esta historia aún no termina, porque su regreso al palacio abrirá nuevas heridas y demostrará que el dolor ignorado siempre regresa, de una forma u otra. Tras años de ausencia, Absalón regresa a Jerusalén gracias a la intervención de Joab, el leal comandante que ve la necesidad de reconciliación en esa familia destrozada. La historia cobra nuevo impulso cuando Joab usa la parábola de la mujer de Tecoa para conmover a David, demostrando que incluso el rey necesitaba confrontar su propio corazón. David acepta el regreso de su hijo, pero su decisión dista mucho de significar una restauración. Absalón regresa a la ciudad, pero encuentra una puerta cerrada donde más anhelaba encontrar abrazos. El rey le permite regresar, pero no acercarse. Viven en la misma Jerusalén, respiran el mismo aire, pero un muro los separa. Es un silencio incómodo, de esos que se extienden como el hielo entre personas que deberían amarse. La reconciliación externa no alcanza el interior. Este distanciamiento alimenta una amargura silenciosa que se infiltra en los pensamientos de Absalón como un veneno lento. El hijo siente la frialdad de su padre, percibe que no hay diálogo, ni sanación, ni intento de reconstrucción. Y cuando se niega el amor, el orgullo encuentra espacio para florecer. Absalón comienza a comprender que si el rey no le da un lugar en su corazón, tal vez él mismo ocupe un lugar en el trono. Mientras tanto, David se esconde tras sus responsabilidades reales, pero elude la responsabilidad emocional más importante. Este tipo de omisión deja cicatrices invisibles. Lo que no se confronta se convierte en resentimiento, lo que no se aborda, en rebelión. Tamar permaneció destrozada, Absalón albergó odio y David guardó silencio. Una casa real, construida sobre el silencio, inevitablemente termina agrietada. Esta atmósfera tensa prepara el terreno para el siguiente paso de Absalón, uno que cambiaría no solo su vida, sino toda la trayectoria de Israel. Cuando el corazón encuentra un vacío, intenta llenarlo de alguna manera. Y lo que Absalón hace a continuación mostrará hasta qué punto el abandono puede llevar a un hombre herido. El silencio entre David y Absalón finalmente se transforma en un abismo, y es en este vacío donde nace la ambición. Absalón comienza a situarse a las puertas de la ciudad, escuchando al pueblo, ofreciendo la atención y la justicia que, según él, el rey ya no podía proporcionar. Poco a poco se gana el corazón y transforma la necesidad en poder político. Todo comienza con sonrisas y promesas, pero tras todo ello se esconde un antiguo dolor que impulsa cada gesto. Con el tiempo, la estrategia se aclara. Absalón quiere el trono,
Quiere ser visto, escuchado y respetado, todo lo que no encontró en su padre. Planea cuidadosamente el golpe, elige partidarios, organiza alianzas y finalmente da el paso decisivo. Cuando declara la realeza en Hebrón, transforma su resentimiento en revolución. La noticia llega a Jerusalén como un trueno que rasga el cielo en un día aparentemente tranquilo. La reacción de David no es de confrontación inmediata, sino de retirada. El rey huye de la ciudad con hombres leales, dejando atrás el palacio que tanto significaba para su familia. No se trata solo de un líder que huye, es un padre que reconoce que su propia historia doméstica se ha descontrolado por completo. El hombre que conquistó gigantes ahora se pregunta cómo perdió su hogar a causa de un hijo herido. La huida expone todo lo oculto: la ruptura familiar, el dolor incurable de Tamar, la venganza desmedida de Absalón y la pasividad de David, que permitió que las sombras se transformaran en tormenta. Cada paso fuera de Jerusalén es un recordatorio de que el silencio no cura, solo pospone las tragedias. Todo el reino siente el impacto de decisiones que nunca se tomaron. Lo que sigue es una sucesión de dolores inevitables. La batalla entre padre e hijo se acerca, el desenlace es amargo y las consecuencias afectan no solo a los involucrados, sino a toda la nación. La historia de Tamar se convierte en el origen de un acontecimiento que nadie imaginó. Una cadena de acontecimientos que comenzó con una injusticia ignorada y terminó con un reino dividido. Y sin embargo, hay una última voz que necesita ser escuchada. La historia de Tamar no tiene una conclusión visible en las Escrituras y quizás, precisamente, eso la hace tan impactante. El silencio final sobre su vida resuena de una manera que prescinde de las palabras. Es como si la Biblia misma dejara espacio para que el lector percibiera el peso de lo sucedido, no solo para Tamar, sino para toda una familia que ignoró su dolor. A veces, lo que no se dice también enseña. Tamar se convierte en símbolo de todas las voces oprimidas, de los dolores ocultos, de las historias rotas que nunca recibieron justicia humana. Su lamento no se limitó al palacio. Atravesó generaciones como advertencia e invitación. Su vida nos llama a ver a quienes también sufren en silencio, a quienes caminan desolados, esperando que alguien finalmente vea su herida. Y aquí es donde entra el Dios de la justicia, quien ve lo invisible y registra cada lágrima que cayó al suelo. Tamar no tuvo a nadie que la defendiera en vida, pero su historia fue preservada por el Espíritu Santo como testimonio eterno. Nada en la Biblia es casual, y el hecho de que su dolor quedara registrado significa que Dios decidió transformar su herida en un memorial que sana a otros. El legado de Tamar es más profundo de lo que muchos creen. Su historia demuestra que el mal que no se combate destruye familias, que el silencio impuesto tiene el poder de devastar y que la injusticia ignorada siempre tiene consecuencias. Pero, al mismo tiempo, revela que Dios sigue obrando a pesar de las fallas humanas, dando sentido incluso a lo que parecía imposible de redimir. Así, al final de todo este recorrido, Tamar se convierte no solo en un personaje bíblico, sino en una voz profética para todos los que han sufrido. Nos recuerda que Dios está del lado de los quebrantados, dignifica a los olvidados y usa las historias de dolor para despertar empatía, responsabilidad y sanación. Y es con este eco de esperanza que nos acercamos a la conclusión. Al observar todo lo que le ocurrió a Tamar, comprendemos que la justicia humana puede fallar, pero la divina nunca falla. El silencio de la gente, por doloroso que sea, nunca impide que Dios actúe. Él observa cuando nadie ve, escucha cuando nadie oye y registra incluso lo que el mundo intenta ignorar. Es en este Dios que Tamar encuentra dignidad, incluso si su historia no ha recibido una reparación visible en la tierra.
Su historia nos recuerda que ninguna lágrima es desperdiciada ante los ojos del Señor. Lo que para muchos parecía una simple tragedia familiar se convierte en manos de Dios en un llamado a la conciencia y la compasión. Tamar, incluso silenciada, sigue hablando a través de los siglos, inspirando sanación, valentía y sensibilidad. Su historia nos enseña que un corazón herido también puede convertirse en un instrumento de transformación. Y la pregunta que queda es simple, pero profunda. ¿Qué haremos con esta voz? ¿La ignoraremos, como hicieron en su momento? ¿O permitiremos que nos despierte para ver el dolor que nos rodea? Quizás esta historia resuene en tu interior de alguna manera, tocando viejas heridas, recordándote silencios impuestos o dolores que aún cargas. Si esto sucede, recuerda esto: Dios te ve, tal como vio a Tamar. Por eso, al concluir este video, quiero invitarlos a que este mensaje los transforme. Analicen su vida, a sus seres queridos, lo que han callado. Pregúntenle al Señor dónde quiere traer luz, sanidad y restauración. La historia de Tamar no se trata solo de lo que le sucedió, sino de lo que Dios aún quiere hacer en nosotros a través de ella. Si este mensaje te conmovió, compártelo con alguien que también necesite saber sobre justicia, esperanza y sanación. Y no olvides darle a me gusta, comentar, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así podrás seguir acompañándome en otras historias profundas de la Biblia, historias que nos conmueven, nos confrontan y nos transforman. Porque, al igual que Tamar, tu voz también importa y merece ser escuchada.